Diciembre, tiempo de dar. Y por supuesto, le decía yo al inicio de este espacio, hay muchos sectores a quienes ayudar. Y uno de ellos es el sector migrante, aquellos que dejaron todo para irse en busca y con gran esperanza de encontrar oportunidades de sobrevivir para ellos y para sus familias. Yo saludo a Luis Villagrán, él es activista, es defensor de los derechos humanos justamente de los migrantes. Luis, muchísimas gracias por estar aquí y gracias de antemano por el trabajo que tú sí te atreves a hacer. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Pues la verdad es que muchas cosas que platicar contigo, muchas cosas que preguntarte, pero viendo la situación que priva en estos momentos, y me parece que ya pues de manera más cotidiana, esta crisis que se vive en la frontera, porque cada vez son más personas y de más países centroamericanos y sudamericanos los que pues lamentablemente expulsan a su gente. Y decía yo que a veces volteamos a ver a países sudamericanos y centroamericanos sin pensar que México pues también ocupa un lugar muy importante en la expulsión de personas en busca de oportunidades. Sí, efectivamente, la crisis humanitaria que se refleja significativamente en la frontera sur, trae muchas convergencias humanas, entre ellas lo que acabas de recalcar, ¿no? Ya en Estados Unidos el número mayoritario de migrantes que piden refugio, pues son los mexicanos. En la frontera sur, estamos viendo los estragos de esta crisis humanitaria que ya tiene casi una década, donde estamos viendo que a diario por la frontera sur entran entre 300 y 400 personas, en su mayoría un 80% de ellos mujeres y niños migrantes, lo cual está convirtiendo con el tapón humano en el que la autoridad se ha esmerado en detener a los migrantes de cualquiera de las formas, y cuando digo cualquiera de las formas, es de manera irregular, por decirlo menos. Se ha convertido en un verdadero problema en la frontera sur, donde a pesar de lo que se pueda decir y a pesar de lo que hayan hecho, sigue habiendo un rezago en todos los aspectos en la frontera sur, y esta crisis se agudiza más con el problema migratorio, que no le ha alcanzado el tiempo ni el espacio, y yo no sé, muchas cosas a la actual administración. Sí, y que decíamos hace un momento, platicando aquí en un análisis, pues que el tema migratorio no es nuevo, la expulsión de personas en México no es nueva, la pobreza en México no es nueva, la violencia no es nueva, pero lamentablemente a veces las promesas son muchas. Y a mí me gustaría platicar contigo de esto, porque uno cuando habla de migrantes y de ayuda a migrantes, evidentemente a los primeros que ve haciendo trabajo, dando refugio, incluso con pequeñas casitas de campaña cuando es insuficiente el edificio, la casa o donde esté el albergue, es a los activistas, a los albergues de la IP, etcétera, o de gente como tú que se atreve a emprender esto, que es un gran reto. ¿A ustedes en algún momento los gobiernos se acercan pues para ayudarlos, para apoyarlos, para hacer una colaboración estrecha y trabajar por esta gente que tantas cosas necesita? No, al contrario, actualmente estoy litigando un amparo contra una orden de aprehensión, una orden de búsqueda, de detención por parte de la Fiscalía General del Estado, que para mí es en este momento la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Está siendo el instrumento para una persecución política en mi contra por mi activismo, por mi defensa de los derechos humanos. Hay que recordar que de muchas crisis que estamos padeciendo en la actualidad, una de esas crisis también agravada es la defensa de los derechos humanos en todo aspecto, ¿no? La persecución en contra de los defensores es muy marcada, así lo marcan organismos no gubernamentales, no solamente locales, nacionales e internacionales, que nosotros pensamos que no tiene nada que ver con las políticas ideológicas, no es de derecha, no es de izquierda, sino simplemente es algo que quieren acabar con la gente que tiene que ver con la defensoría social.
Sí, lamentablemente uno analiza las cifras y muchas veces hablamos de periodistas asesinados, de mujeres asesinadas y a veces se nos olvida hablar de ustedes, de los activistas, tanto defensores del planeta como de derechos humanos, etcétera, que lamentablemente también tienen un lugar muy importante en materia de asesinatos. Y es que son personas que les son incómodas al sistema. Ustedes señalan y ustedes trabajan no solamente por omisiones del sistema, sino también por algunas transgresiones del sistema. Luis, ¿de qué te están acusando y por qué tienes esta condición jurídico-penal? Bueno, hace algunos meses, el Ministerio Público Federal, en este caso la misma Seido, me investigaba por traición a la patria, por señalar alguna cuestión, decían que yo iba a traer migrantes a Centroamérica para internarlos de manera irregular en el país, de tráfico de personas, y nada de esto ha podido ser comprobado. Actualmente no sé de qué me está acusando la Fiscalía General del Estado, pero una vez más, no importa quién sea, qué parte de la autoridad sea la que me busca, la que me persigue, en todos los casos es intimidación y quieren acabar con la gente que estábamos trabajando en esto, que lo hacemos, tengo que decirlo, de manera incondicional, y yo estoy al escrutinio público de lo que quieran hacer conmigo, de investigarme en mis cuentas, en mis posesiones, en mi familia. Actualmente estoy escondido literalmente trabajando con niños en un albergue cerca aquí de la frontera sur y estamos esperando en que la autoridad, en este caso la Fiscalía General del Estado, a través de un juicio de garantías, nos indique cuál es el señalamiento y por qué nos están persiguiendo. Pero nuestra vida, así lo tengo que decir y no quiero victimizarme, es la realidad. Tengo los datos, tengo las pruebas, estamos perseguidos, estamos escondiéndonos. Sí. Oye, Luis, a ti cuando se te levantaron estas acusaciones, pues se te señalaba de intereses específicos o particulares para guiar las caravanas de migrantes, que eso es cierto, me refiero a que has sido guía de las caravanas de migrantes. ¿Qué le responderías tú a la gente, a la población respecto a ese señalamiento y por qué? ¿Por qué un día decidiste tú apoyar y dirigir esas caravanas? Bueno, en primer lugar hay que recordar que Tapachula se convirtió Tapachula, nosotros somos originarios de ahí vivimos, ahí están mis ancestros, ahí están mi esposa, mis hijos, mis nietos, ahí están todos. Se había convertido en una gran cárcel migratoria donde llegaron a estar de manera pero de veras extraordinaria, más de 70,000 migrantes en una ciudad que actualmente está entre los 400 y 500,000 personas. Era invivible ahí y entonces decidimos sacar a la gente porque ya no se podía hacer otra cosa. No habían por parte de ninguna de las partes del gobierno, ni el local, ni el estatal, ni el municipio, ni el federal, querían hacer algo. Nosotros decidimos caminar con la gente, sacarla, fueron atendidos y tengo que decirlo como una prueba. El año pasado y en los dos últimos movimientos que hicimos este año, logramos sacar de Tapachula, de la frontera sur, a más de 170,000 migrantes. Si nosotros les cobráramos, fuera lo que fuera, 1 peso, 10 pesos, yo fuera un hombre que tuviera bastante dinero. Actualmente nosotros vivimos literalmente de lo que la gente nos apoya, nosotros estamos trabajando por nuestros propios medios y no tenemos literalmente cola que nos pise y yo me pongo una vez más al escrutinio público Luis, en todo lo que tenga. muy bien, una última pregunta porque me está persiguiendo la guillotina que nos manda a corte. Sí. Nada más, ¿vale la pena? ¿Vale la pena estar escondido? ¿Vale la pena la pobreza? Pues la verdad, yo estoy muy satisfecho con toda la gente que hemos ayudado. En mi corazón está que mucha gente logró sus sueños, mucha gente. Me duele que otra gente no la haya yo podido ayudar, pero sí vale la pena. Para mí sí vale la pena, lo económico, lo material para mí no es absolutamente nada. Incluso mi libertad, si está en juego, yo la doy por bien servido con todo lo que hemos hecho. Te agradecemos mucho, Luis Villagrán, activista y defensor de derechos humanos de los migrantes, esto y también esta entrevista. Dios les bendiga a todos.